Y probablemente esto vaya a ser un video polémico, y es que a raíz del último video que subí, el cual lo dejo por acá, me hice las siguientes preguntas. ¿Los españoles son latinos? ¿Son hispanos? ¿Qué son? Yo soy latino, latinoamericano, hispanoamericano, ¿de dónde soy? Y bien, para entrar un poco en contexto en ese video, que como les comenté se lo voy a dejar al final de este video y en la caja de comentarios, así que no lo vayan a ver ahora sino al finalizar. Hubo mucha polémica porque cada vez que yo decía que soy latino, soy latinoamericano, muchas personas de muy buena manera me corregían y me decían, no, tú no eres latino, y me ponían comentarios como este. Y otras personas, pero de muy mala manera, me decían, ustedes no son latinos, latinos somos nosotros. Así que en vista de esto me vi la necesidad de investigar todo esto sobre lo referente a los latinos, los latinoamericanos, los hispanos, qué son los españoles, qué somos nosotros, y todo eso es lo que te voy a decir según mi opinión en este video, ya que sinceramente eso es un tema bastante amplio y siempre hay opiniones divididas. Pero como veo que tanta gente me quiso corregir, pues obviamente quiero saberlo, y la verdad pido disculpas si es que en algún momento me equivoqué. Y bueno, voy a expresar mi opinión acá, le dejo la caja de comentarios para que abramos un debate sano. Así que vamos comenzando con toda la información que recaudé. Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Hoy tenemos este nuevo video muy interesante en el cual vamos a aclarar muchísimas dudas, así que te invito a quedarte. Y es que antes de explicar de dónde proviene la palabra latino o quiénes son considerados latinos, quiero dejar muy claro 4 conceptos, los cuales vienen siendo América, Latinoamérica, Hispanoamérica e Iberoamérica. Comenzando por el primero, que viene siendo América, que es el continente donde vengo yo, el cual es el segundo más grande de la Tierra y está ubicado en el hemisferio occidental del planeta. Aquí tenemos la imagen. Pasando a Latinoamérica, que probablemente sea el tema de esto, el más polémico, viene siendo el conjunto de países ubicado en el continente americano, como su nombre bien lo dice, Latinoamérica, en el cual las lenguas que se hablan provienen o derivan del idioma del latín, los cuales vienen siendo el español, el francés y el portugués. Y justo en esa parte de los idiomas es donde se comienza la polémica que vamos a ver en un momento. Ahora sigamos con Hispanoamérica. Hispanoamérica vienen siendo el conjunto de países de América en donde se habla español como lengua materna, como lengua principal. Wow, me gusta este tipo de cosas porque a raíz de estos videos yo mismo estoy aprendiendo un poco más de todo este tema de geografía, de historia. Ahora, retomando el tema, mucha gente suele incluir España a este conjunto de Hispanoamérica porque bien su idioma oficial es el español, pero esto viene siendo un error, ya que España no se encuentra en Hispanoamérica, pero sí son hispanos porque su lengua oficial viene siendo esta del español, el castellano. Y en cuanto a Iberoamérica, se refiere a un conjunto de países del continente americano que en el pasado fueron colonias tanto de España como de Portugal. Ahora, ya habiendo aclarado estos conceptos, ahora sí podemos pasar a lo siguiente. ¿Quiénes son considerados latinos? Porque miren, en verdad que en ese video que hice, no entiendo por qué muchas personas, y esto se lo digo obviamente sin ofender, por favor, y déjenme repetirlo un par de veces, sin ofender. Ya que no entiendo, yo le digo a la gente las cosas de buena manera, digo que es sin ofender y me responden de una manera. O sea, hay una señora que si consigo el comentario lo pongo por acá, que me dijo hasta, ojalá no tenga nacionalidad. Señora, o sea, en verdad, comente todo lo que usted quiera, yo no le voy a responder nada malo ni nada por el estilo. Ah, no, creo que no puede comentar nada porque silencié sus comentarios. Ahora yo le digo a usted, a mis amigos españoles, la verdad, yo le tengo bastante aprecio y yo no entiendo cómo esta señora me puso este comentario de que ojalá nunca tenga la nacionalidad. O sea, yo por ejemplo, yo siendo español, yo me sentiría muy orgulloso de que una persona de otro país quisiera tener mi nacionalidad, de que quisiera ser español. Y ojo, yo no quiero dejar de ser venezolano ni nada, yo estoy orgulloso de ser venezolano, sino que bueno, tristemente también, así como estoy orgulloso, también me dejan algunas cosas que no me ayudan para nada, en el cual el pasaporte español pues sí me ayudaría muchísimo. Entonces yo sinceramente me llenaría de orgullo si alguien me dijera yo quisiera ser venezolano. Entonces en verdad, como les digo, estos comentarios están abiertos a debate. Todo lo que voy a decir ahora de la expresión de latino como tal, no lo digo para ofender a nadie, ya que en verdad cuando investigué todo esto vi varias cosas.
Vi españoles que les gusta hacerse llamar o sentirse latino. Vi españoles que detestan la palabra latino, no se sienten latinos para nada. Así que aquí siempre, tristemente, va a haber opiniones divididas. Yo respeto a las personas que se sientan y a las que no se sientan. Pero yo voy a expresar lo que yo investigué, lo quiero comunicar aquí. Y bueno, ya ustedes me dejarán sus comentarios, dejamos aquí las respuestas abiertas. Pero antes te quiero pedir si me puedes apoyar con un like, una suscripción y un comentario, que eso estoy más que seguro que lo vas a dejar, pues me apoyaría bastante para que YouTube siga recomendando este video. Y también les dejo mi Instagram por acá para que me vayan a seguir por allá y sepan cuándo voy a subir un nuevo video y de qué va a tratar. Así que bueno, ahora sí vamos a la pregunta del millón: ¿quiénes son latinos? Ya que por ejemplo vimos que Rosalía, que eso también lo estuve investigando, la cantante muy famosa aquí española, ganó un premio no sé qué, los Grammy Latinos creo que es. Yo no sigo mucho estas cosas de la música, pero bueno, saben, ella, una española, ganó un premio de Grammy Latino. Ahora, el origen de la palabra latino, ¿de dónde proviene? Bueno, según estuve investigando, y de igual manera muchas personas me la dejaron en los comentarios de muy buena manera, lo cual se los agradezco. El origen de la palabra latino viene de un pueblo latino como tal llamado Lacio, que está en una región de Italia, el cual este pueblo en su idioma latino se llamaba anteriormente Latium. Ahora, bueno, como estamos viendo, todo esto se originó en Italia, es decir, Italia es el padre de los latinos oficialmente como tal. Ahora, vamos a ver ahora a quién se le puede aplicar este término, porque por ejemplo, o sea, nosotros en Latinoamérica somos latinoamericanos, creo yo que ese término sí está bien dicho en todos los aspectos posibles. Siempre nos hemos considerado y nos llamamos latinos, nos llamamos latinoamericanos, y yo la verdad, o sea, ignorante seré, discúlpenme, pero llego por acá, hago este video y me entero de eso, de que no soy latino. Así que bueno, sigamos viéndolo. Así que yo creo que si por ejemplo uno se quiere poner radical a decir, no, yo soy el único latino, o sea, por ejemplo, los de Latinoamérica somos latinos nada más, o los españoles son latinos nada más, yo creo, en mi opinión, que si nos ponemos así radical, en teoría los únicos latinos deberían de ser los del pueblo de Lacio de Italia. En teoría los únicos latinos deberían de ser ellos. Ahora, ¿qué pasa? Que obviamente esto fue hace muchísimos años atrás, hasta antes de Cristo, y esta gente se expandió, se fue por todo el mundo. Entonces, para mí, ya tomando mi opinión personal, el término latino no viene ubicado únicamente geográficamente, es decir, de Latinoamérica, sino también lingüísticamente. Obviamente, por lo que ya dije anteriormente, al tema del idioma. Entonces, para mí, yo sí soy considerado latino, y para mí también, no sé si algunos se ofenderán, algunos lo apoyarán. Yo respeto, para mí entonces los españoles también serían considerados latinos, ya que nuestra lengua oficial proviene del español, que es una lengua romance derivada del latín. Entonces las lenguas que dije que venían del latín eran la española, la francesa, portugués. Es decir, que si nos basamos en esas tácticas como tal, en esos orígenes, sí somos latinos, nosotros y los españoles. Esa es mi opinión y no quiero ofender a nadie, para nada. Ahora, los españoles también son hispanos, no hispanoamericanos, porque hispanoamericanos somos las personas del continente donde soy yo. Porque a mí en los comentarios me decían, tú no eres latino, tú eres hispanoamericano. Mira, yo creo que todas esas opciones son válidas, porque soy latinoamericano, soy hispanoamericano. Ahora, el español viene siendo hispano también, y yo considero que el español es hispano y latino. Que vi que mucha gente en los comentarios decían esto. Ojo, comentarios de los propios españoles. Ellos mismos decían, somos hispanos y somos latinos, y yo por mi parte, yo creo que sí es así. Obviamente son latinos por lo que ya dije del tema de la lengua, son hispanos, ya que como dije anteriormente, como lo expliqué al inicio, los hispanos son las personas de donde se habla oficialmente la lengua español. Ahora, repito, en mi opinión, entonces los españoles son latinos, sí, son latinos y son hispanos. Y la verdad, vuelvo y repito, por favor, no digo esto para ofender a nadie. Yo no sé si a ti te ofende la palabra latino o la palabra hispano. Yo estoy diciendo lo que yo investigué y en lo que vi en la mayoría de los casos. Vuelvo y repito, hay mucha opinión dividida acá, y por eso te invito a que me lo dejes en la caja de comentarios de lo más respetuosamente posible, si es así. Si no, pues obviamente yo te comento una carita así y ya. Pero sí, entonces los españoles para mí, en mi opinión, serían hispanos y latinos. Ahora, normalmente
se suele usar el término latino para las personas provenientes de Latinoamérica, que son como yo. Pero si nos vamos a todo esto que acabo de explicar, que lo vi en la RAE, que lo vi en Wikipedia, que lo vi en muchos videos, muchas fuentes, pues sí, ambos seríamos latinos, tanto los españoles como nosotros. No sé de dónde salió este debate, creo que lleva años en realidad y yo me acabo de enterar. Pero esa es mi opinión. Ahora digo lo siguiente, así que mi querida gente, sí, soy latinoamericano ya por la ubicación geográfica, soy hispano por la parte lingüística, soy latino también por la parte lingüística, ya que mi lengua deriva de la lengua romance del latín, la cual viene siendo, la repito, el español, el francés y el portugués. Y ahora, como digo nuevamente, si nos basáramos en los hechos principales, pues los únicos latinos serían entonces las personas de este pueblo de Italia, del cual sería de la zona de Lacio, pero somos el legado de un pueblo italiano que hace muchísimos años atrás, antes de Cristo, se ha expandido por el mundo. Así que bueno, mi gente, déjenme saber en los comentarios si piensan lo mismo que yo, si están en contra, si ustedes como españoles, con todo respeto se lo vuelvo a repetir, se consideran latinos o se consideran únicamente hispanos, se consideran de ambas. Y les quiero mandar un saludo especial a todas estas personas que siempre me comentan mis videos. En verdad que ya me sé el nombre de muchas de estas personas, muy agradecido con ustedes también, las personas de aquí de España, los españoles como tal. Wow, a mí me da una gran felicidad, una gratitud enorme ver que ustedes ven mis videos y los comentan como tal. Si en algún momento dije algo que los ofendiera, pido mil disculpas. En verdad, hago este video como de manera informativa, con mi opinión. Y repito, los leo a ustedes con todo el respeto. Muchísimas gracias por el buen recibimiento. Les dejo el video como les comenté y muchos abrazos y besos para todos.